array, casi lo mismo que un array. Pero la diferencia es que nosotros al momento de declarar un array, siempre, por ejemplo, hacemos el tamaño de 10 y le decimos el nombre, ¿no? Digamos, nums. Entonces, lo que pasa es que aquí ya definimos el tamaño y nosotros, por así decirlo, de nuestro arreglo ya no puede crecer el tamaño. Ya no crece el tamaño. O sea, siempre va a haber 10 elementos. Tiene un tamaño fijo. En cambio, lo que es el vector es lo mismo que un array, solo que a este array podemos eliminar y agregar elementos. Y como tal vez lo pudo haber explicado mi compañero, se declara de esta manera en código, vector, y podemos almacenar todo tipo de datos. Aquí podemos colocar ya sea un entero, un string, un double, un char y todo lo que ustedes deseen. Así como en un array también, ¿no? Igual si ponemos char 10 y del tamaño 10 y le nombramos y también. Igual tiene lo que es num, le ponemos un nombre y con eso se identifica. A este no necesariamente le tenemos que pasar un tamaño, pero si tendríamos que pasarle un tamaño sería de la manera de que aquí mismo le agregamos el tamaño, abremos lo que son los paréntesis y le pasamos acá el tamaño. Pero no es necesario, ya que el vector tiene funciones de un vector, como aquí por ejemplo en el contest nos dice, ¿no? Lo del pushback, una de esas funciones es el pushback, por ejemplo. Lo que es el pushback, un ejemplo claro, vamos a probar con el Ionet, por ejemplo acá. Creamos nuestro vector como hemos indicado y le decimos que sea num, ¿no? Lo que hace push es que, por ejemplo, nosotros decimos nums.pushback, digamos que queremos agregar el número 1. Entonces, si nosotros agregamos de nuevo otro número, por ejemplo, pushback 2, o bueno, pongamos otro número 4. Entonces, si nosotros iteramos por la clase de for, que también tuvimos, que era los ciclos, y siempre, o sea, mientras vamos agregando elementos, también el tamaño va creciendo, ¿no? Entonces, para saber qué tantos elementos tenemos que iterar es por el tamaño de este. Por ejemplo, le ponemos nums.size y más. Entonces, si nosotros queremos imprimir esos elementos, hacemos de que nums de i le podríamos hacer esto, de un espacito. Entonces, básicamente, ahí estaríamos agregando elementos a lo que es nuestro vector. Ya, bueno, no tengo lo que es la librería. Entonces voy a declarar bits stdc ++.h. Con esto de bits stdc ++.h, tal vez si algunos todavía tienen duda, lo que hace es que el bits trae todas las librerías que contiene C++, como pudimos ver que me apareció un error de vector, que salía que no estaba incluido. De esta manera ya podemos usar todas las funciones, también estructuras como lo que es un vector, sin tener que estar escribiendo cada uno. Depende también de cada uno como le guste. A mí me gusta escribir el bits stdc y ya con eso empezar todo. Entonces ahora si le doy run, me va a cargar. Y bueno, ahí vemos que ya tenemos el 1 y el 4, ¿no? Entonces si nosotros seguimos agregando más elementos, digamos 4, 4 y aquí le ponemos un 6, entonces en pantalla se nos va a imprimir
lo que es el 1446. Ahí está, como lo podemos ver. Esa es una de las funciones que tiene un vector. También tiene otra de las principales funciones, que sería lo que es el popback, que también lo van a poder ver en diferentes estructuras más adelante. Lo que hace el popback es eliminar el último elemento que contiene nuestro vector. Supongamos que ahí tenemos los elementos 1, 4, 4, 6. Entonces, digamos, tenemos 1, 4, 4, 6. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestro vector, que tal vez se llama nums, popback, entonces lo que va a hacer básicamente es eliminar este elemento de nuestro arreglo y también su tamaño se va a reajustar. Es por eso que les dije que el vector es dinámico, ya que puedes agregar elementos, también puedes quitar elementos. Entonces, de esta manera luego tendríamos que solo tendríamos 1, 4, 4 como elementos de nuestro vector. Y eso lo podemos ver ahorita en código. Por ejemplo, hacemos nums.popback. Entonces, de esta manera se va a eliminar lo que es el último elemento que agregamos, que es el 6. Y tendríamos solamente el 1, 4, 4. Bien, en teoría, el problema, por ejemplo, si lo leemos, nos dice: Ernie es un joven mago aprendiz que recibió una caja mágica de su maestro. Esta caja puede contener una lista dinámica de objetos mágicos que se pueden agregar, acceder o eliminar. Para que Arnie practique sus habilidades, su maestro le ha dado una serie de operaciones. Y, por ejemplo, aquí les da las operaciones. Le dice que si lee un número, eh, tal que por ejemplo sea 0, entonces nosotros hacemos el push back, que sería agregar nuestro elemento, ¿no? Al final de la lista. Luego nos dice, si es 1, imprimimos el objeto mágico en la posición X. Y el pop-back es el último elemento, ¿no? ¿Quieren intentarlo o tal vez ya, ¿cómo se dice? Lo resolvemos. ¿Qué tal si lo intentan en unos 5 minutos? Y si ya, bueno, no les sale, lo intentamos juntos. Igual, como ya hemos podido ver, ahí también se pasó una base de cómo hacer. También voy a hacer, por ejemplo, les voy a ayudar en la parte de lo que es de los tests de entrada. Por ejemplo, siempre que leemos un número o un problema, nos dan este tipo de entrada, ¿no? Por ejemplo, esperen, voy a borrar esto. Ya no lo necesito. Mayormente, al principio de todo el problema, nos va a indicar lo que es el número de casos. Aquí hace referencia al número de casos. Por ejemplo, todo este de acá, esta serie de acá, es un caso. Todo esto de acá también es un caso. Y todo esto también es un caso. Esto sería entonces el caso 1, el caso 2 y el de referencia. Pero por debajo de todo el problema, así como en problemas matemáticos, podemos ver que los números, digamos que para sumar dos números, no necesariamente va a ser 2 y el 1, ¿no? Podemos sumar el 4 y el 2, el 5 y el 6 y así hasta el infinito. Entonces lo mismo pasa con los casos. Estos casos que nos dan en pantalla solo son de referencia. Entonces si nosotros queremos leer todos los casos, tendríamos que leerlo por consola. O sea, tendríamos que escribirlo por teclado cada vez que nosotros vayamos a escribir. Por ejemplo, una vez que declaramos nuestro número de casos, tenemos que leerlo por teclado, ¿no? Entonces sería número de casos. Y luego podemos
hacer de dos maneras la manera en la cual nosotros tal vez queramos poner la parte de nuestro código de acuerdo a cada caso. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con el while, o sea, de que número de casos, menos, menos, y dentro de aquí ya escribo mi código. Este código va a ser de manera general, código general, para que pruebe todos los casos. Un claro ejemplo, digamos, creo que hay un problema. A ver, voy a buscar, si no, o si no de aquí mismo, vamos a imaginarlo. Digamos que queremos sumar dos números cada vez que pasamos por teclado. Entonces, digamos que queremos leer dos números, ¿no? Si queremos sumarlo o restarlo, primero leemos los dos números. El A y el B, que sería sin A, sin B. Entonces, si nosotros decimos cout A más B, y al costadito le podemos decir ONLL, como ya hemos visto también esto. El NLN es para el saltado entre líneas. O también podemos usar lo que es el código ASCII, que el código ASCII es todo los caracteres que nosotros escribimos por teclado. Tiene un número o un código en el cual nosotros, si lo llamamos, estaríamos trayendo esos datos. Entonces, al momento de nosotros decir número de casos y dentro de nuestro while que lo condicionamos, vamos a sumar los números de caso. Por ejemplo, digamos que quiero sumar cuatro pares de números diferentes. Entonces escribo el número de casos, que sería 4. Entonces luego sería 1, 2. Quiero sumar el 1 con el 2 primero. Luego sería el 2 y el 3. Luego el 4 y el 5. Y luego, digamos, quiero sumar el 100 y el 20. Entonces, aquí también yo le puedo decir, para que ustedes noten más de cómo es la parte de los casos, digamos, le quiero decir la suma de mi número la suma de mis dos números en el caso, y le voy a poner lo que es también lo que es la parte del caso para que lo puedan visualizar. Número de casos más 1 porque siempre empezamos desde 0, ¿no? O bueno, igual podemos visualizarlo, el número de casos, y digamos que luego queremos que se vean las sumas. Entonces aquí ponemos A más B, ¿no? Entonces si hacemos esto y ya le pusimos aquí a nuestro input el número 4, que es la cantidad de casos, entonces si le damos a IDEONET, por si acaso lo voy a guardar, a ver. Entonces aquí nos va a decir, ¿no? Ah, esperen, no le he puesto acá en el L, o lo mismo, esta parte del código es lo mismo que escribir en L, solo que esto es de manera con el código ASCII y es más eficiente también. Y esto ya es una función que trae el mismo lenguaje para escribir esto, pero a través de una función. Entonces, por ejemplo, ahora lo podemos ver de una mejor manera. Y ahí nos va diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos pasado nuestro n, entonces empieza desde el caso 3. Y nos dice que la suma del caso 3 es 3, porque aquí hemos puesto 1 y 2 es 3. Luego nos dice la suma de mis dos números en el caso 2 es 5, porque aquí estamos sumando el 3 y el 2. Luego nos dice la suma de mis dos números en el caso 1, que ya sería el caso de aquí, el 4 y el 5, sería 9, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y luego nos dice que en el caso 0, nuestra suma va a ser 120. Esto, claro, se ve así lo del número de casos tal vez hasta 0 y no empieza desde el 4 como lo hemos puesto. Porque al momento de nosotros hacer número de casos menos menos, va automáticamente hace como una condición en la cual nos dice de que nuestros números se resten hasta que sea por lo menos 0. Entonces por eso es que tenemos 3, 2, 1, 0. Pero si nosotros le sumamos más 1, también podemos poder desde el número, desde que n es 4, ¿vemos? Podemos visualizarlo ahora.
Entonces ahí también tenemos, ¿no? De que el caso 4 es el 3, en el caso 3 es el 5, en el caso 2 es el 9 y así. Esta es una manera de poder verlo de la parte de los casos, pero también podemos hacerlo de la otra manera que es con el for, porque igual son ciclos, entonces de esta manera también lo podemos hacer. Supongamos que queremos de esta manera. Entonces, de esta manera también estamos empezando ya nuestros casos de, digamos que va de 0 hasta el número de casos, que sería 4, pero iría hasta 3, ¿no? Pero igual de manera vamos a tener 4 casos porque sería 0, 1, 2 y 3. Entonces, si esto lo vemos así en cuanto a cantidad, sería 4, que es nuestro n, que es nuestro número de casos que hemos leído. De esta manera también podemos leer los casos. Por ejemplo, ahora mismo también si yo le doy me va a decir el número de casos de cada uno. Número de casos más uno. Bueno, aquí ya no tendría que pasar el número de casos, sino lo que es la parte de i, porque i va a ser nuestro iterador, como podemos ver acá. Ahí tenemos de nuevo los casos. Entonces, para el caso 1, 1 y 2 sería 3. Para luego, en el caso 2, sería 5, ¿no? Porque le hemos pasado 2 y 3, y así. Pero digamos que queremos 6 casos, igual va a ser. Por ejemplo, ahora agregamos dos números más, 6 y 9, y digamos 3 y 18. Entonces vamos a tener 6 casos ahora. En estos 6 casos nosotros podemos hacer diferentes operaciones y va a ser de una manera general, para todos los casos se va a aplicar las cosas que nosotros apliquemos dentro de nuestro ciclo. Eso es en cuanto a la parte de casos y, y eso. No sé si tal vez alguien lo estuvo intentando, si no, vamos a empezar ya a resolverlo. ¿Les parece si lo intentan o quieren que lo resuelva tal vez ese problema ya? Pueden levantar su mano si están de acuerdo de que les doy unos 5 minutos para que lo intenten. Si no, ya les resuelvo. Ya bueno, entonces vamos a resolverlo. Entonces, voy a ponerlo de esta manera para que se pueda ver. Entonces tenemos nuestro número de casos, ¿no? Como le dije, a mí me gusta usar el while, que es lo mismo que usar un for para la parte de casos. Entonces nosotros tenemos que pensar de manera general para poder resolver esto. Entonces nos dice primero que nos van a dar queries también, ¿no? Las queries hacen referencia a consultas que nosotros vamos a pasar. Si nosotros nos damos cuenta, esos también serían como casos. Por ejemplo, aquí hay un caso, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, aquí hay cinco, aquí hay siete y aquí hay hasta 8. Entonces luego de esto ya podemos 4, 5, 6, 7, 8 casos. Entonces ya tenemos nuestro número de casos, ¿no? Que sería de 3. Entonces luego también leemos el número de consultas, que sería nuestra query. Le voy a poner consultas. Entonces también la leemos. Y le podemos decir lo mismo, ¿no? Mientras consultas menos menos, igual también sigue ahí mismo. Entonces luego también tenemos la parte ya de opciones. Por ejemplo, cuando nos dice que en una consulta tal vez le pasemos un 0, o tal vez le pasemos un 2, o tal vez le pasemos 1. Entonces aquí dentro ya de nuestro, que vamos a tener nuestros casos, le decimos, ¿no? Opción entonces. Le llamamos opción. Entonces leemos opción por teclado y todo eso. Y ya desde ahora viene la parte de condición, ¿no? Supongamos que tenemos X también nos van a dar. Entonces, pero el X no lo vamos a leer ahí porque
si nos damos cuenta, el X no nos pide en todas las condiciones. El X solo nos pide en el 0 y en el 1. Entonces ahora viene la parte de la condición en la cual nos dice, por ejemplo, si nuestra opción que leemos por teclado es igual que 0, lo que nosotros nos pide es insertarlo en nuestro vector. Y bueno, ahí también viene la parte de que vamos a tener que crear un vector. Me había olvidado que tenemos que crear nuestro vector. Entonces lo creamos y entonces le vamos a decir, ¿cómo lo podríamos llamar? Caja mágica. Vamos a ponerle caja mágica. Entonces, de esta manera también tenemos ya la parte que es eso. Y por ejemplo, ahora si nosotros le damos a la parte de que cuando ya opción sea 0, le decimos que queremos agregarlo, ¿no? Entonces le decimos a caja mágica agrega los números que te pido, porque nos dice que cuando sea 0 nos dan un X y entonces ahí nos dan por ejemplo el 1, el 2 y el 3 y dentro de aquí lo tenemos que leer nuestro X, porque en el 0 nos está pidiendo otro número. Entonces en caja mágica le decimos push back y le pasamos lo que es X, le estamos diciendo agrega a caja mágica. Luego hay otra condición que nos dice cuando opción es igual a 1 y que aquí nos dice que nosotros, se asegura que el tamaño, bueno, nos pide que imprimamos el tamaño del objeto en esa posición. Entonces también leemos lo que es X y aquí solo nos pide imprimir. Entonces si nosotros queremos imprimir ese número que está en esa posición por ese valor X, entonces solo le decimos caja mágica, imprime el valor en esa posición que sería de X y lo imprime, ¿no? Y tenemos la última que nos dice elimina el último objeto de la lista, ¿no? Entonces le decimos que si else if operación es igual a 2, entonces nos borre, ¿no? De caja mágica el último elemento. Entonces le decimos caja mágica punto pop back y lo eliminamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora le podemos pasar los casos. Igual ustedes, como les digo, los casos son relativos. Por ejemplo, si yo le pongo 1 y copio solo este caso, me tendría que dar el resultado que es acá 1, 2 y 4. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a correr, me debería dar 1, 2 y 4. Bueno, ahí me dice que OP no existe. Ah, bueno, es que no le he puesto OP, le he puesto opción. Y ya. Entonces, por ejemplo, bueno, no se ha guardado. Voy a guardarlo. Eso lo voy a guardar. Save. Bueno. Video name. Y ahí tenemos, ¿no? Que nos ha dado los valores de 1, 2 y 4. Por ejemplo, si ahora no quiero ese caso, sino que quiero el caso 2, entonces en el caso 2, que es el 10, nos dice 01, 02, 03, 2. Le pasamos, ¿no? También, y así podemos testear nuestros casos uno por uno también de esa manera, y no solo todos los casos. Pero si ya queremos todos nuestros casos, entonces solo copiamos todo lo que es acá y verificamos, ¿no? Con lo que es ya la parte que nosotros queremos que nos vote, que sería 1, 2, 4, 1, 4, 6 y nos da 1, ¿no? Entonces una vez que ya tenemos eso comprobado, solamente copiaríamos nuestro código, control A, y le diríamos ir acá a enviar solución, y de esta manera ya nos estaría validando, ¿no? Lo que sería la parte del juez virtual. Y nos dice qué pasó. Eso, por ejemplo, ha sido el problema de caja mágica. No sé si tal vez tuvieron dudas o si todo estuvo claro. Si todo estuvo claro, levanten su manito, como así. O si tienen alguna duda, todo normal, pues. Ya, bien, así por ejemplo como Hamilton también que está levantando.
como Sergio, Zair, Balabarca. A ver, Enrique, ¿entendiste todo? Jefferson, Giancarlos, ¿han entendido todo? Sí, Enrique dice que sí. Giancarlos y Jefferson. Giancarlos dice que también. Falta Jefferson también. Vamos poniendo ahora el otro problema que ha sido, que les dejó mi compañero como tarea. Bien, creo que este problema mejor lo dejamos al final porque tal vez es alguna cosa nueva que tal vez vayan a ver. Así que vamos a hacer otro problema que sería tal vez... Aunque de este... Sí, también. Vamos a hacer uno que tal vez no he hecho. Que es el mensaje hechicero. Sí, por ejemplo, este problema no lo tengo. Eh, así que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Primero verificamos si nos dan casos. Aquí nos dan dos casos. Aquí mismo nos dice, ¿no? El n será 2. Y eso le sigue en el número de casos. Entonces solo reutilizamos nuestro código que hemos tenido con el número de casos, ¿no? Y si nos damos cuenta, nos está pasando un string. Bueno, vamos a leer el problema. En un reino mágico, un viejo hechicero dejó una serie de mensajes encriptados en pergaminos. Cada pergamino contiene una cadena de caracteres de longitud impar. Oculta un mensaje secreto en su centro. Los aprendices del hechicero deben descifrar este mensaje para descubrir el conocimiento arcano. Bueno, nos dice, tu tarea es ayudar a los aprendices a encontrar el carácter central de cada pergamino. De cada una cadena de caracteres de longitud S consiste en letras minúsculas. Bien, pero nos dice que nos van a dar un pergamino, lo que es de longitud impar. ¿Eso qué nos quiere decir? Cuando sea impar, digamos, tenemos 5. Entonces tenemos 5 cuadritos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros para saber lo cual es el centro de todo esto, por matemática básica, si nosotros tal vez hacemos 5 entre 2, nos podría dar, ¿no? Pero para nosotros asegurarnos de una manera más segura, existe, creo que todos hemos visto tal vez en el colegio o en secundaria, que muchas veces nosotros al 5 le sumamos 1 para que ya nos dé un valor entero y sería como el techo de la división, ¿no? Que sería del 5 entre 2. Nosotros tenemos el techo y, y el piso. Lo voy a dejar. Nosotros podemos dividir los números de dos maneras. Por ejemplo, si nosotros dividimos 5 entre 2, mayormente nos va a dar lo que es la parte de su techo. Y también existe el piso. Por ejemplo, 5 entre 2 es aproximadamente 2, algo. Y si nosotros le hicimos piso de esto, entonces nos daría solo el 2. Pero el techo nos daría la parte que ya pasa a ser el próximo número, que sería 3, ¿no? Y eso más o menos es la diferencia entre un piso y un techo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber la parte del medio de nuestro string, básicamente si nosotros a nuestro número impar le sumamos 1 y le dividimos entre 2, nos va a dar el 3, ¿no? Que sería la parte media de nuestro string. Entonces, básicamente, por lo que yo veo, y también aquí nos recalca, nos dice, ¿no? El t más 1, o sea, el tamaño del string más 1 entre 2. Entonces eso lo podemos codear también, y tenemos dos casos. Lo vamos a probar. Por ejemplo, tenemos string, le llamamos cadena, leemos la cadena por teclado. Entonces, si nosotros queremos saber su posición de medio, primero tenemos que saber que queremos el tamaño de la cadena. Entonces, para acceder al tamaño de cadena, le vamos a poner tam, cadena, que hace referencia al tamaño de cadena, y le decimos, ¿no? Cadena.size. Y de esta manera traemos el tamaño, o sea que nos indicaría, por ejemplo, de CPC, nos diría que sería 3.
Entonces, de esta manera nosotros queremos tal vez imprimir, ¿no? Nosotros queremos imprimir eh, esta posición que sería la posición central. Algo que también cabe recalcar es que los strings también actúan como un vector, en el cual también le pueden agregar elementos y también quitar. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una string que nos dice CPC, simularía un vector de tamaño 3, en el cual también le podemos iterar por sus índices, que sería 0, 1 y 2. Entonces, de esta manera nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la parte media, que sería entonces el tamaño de la cadena. Entonces, si es como un vector o un array, podemos acceder a la manera con los corchetes. Entonces tenemos el tam cadena, como nos dice que le sumemos 1 para que nos dé la posición media, y luego lo dividamos. Entonces de esta manera ya tenemos lo que es la parte, ¿no?, de nuestro código ya realizada, y así encontraríamos el carácter medio. Entonces, como les dije, los casos ser relativos. Por ejemplo, podemos probar caso por caso. Digamos que solo queremos un caso y queremos pasarlo de Blitz Coding. Le pasamos Blitz Coding, y entonces básicamente nos va a leer y nos va a dar, me está dando un error. Bueno, es que no le he puesto S, le he puesto cadena. Aquí le puse S. Sí, sí, aquí le había puesto S. Bueno, y ahí nos da la O, ¿no? Pero al parecer aquí el tamaño no es para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí hay 12. Bueno, aquí el problema tal vez se confundió, porque sí hay 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, está 11, pero igual solo nos da hasta la C. Bueno, no es necesario. A ver, alguien creo que escribió. Voy a ver eso. ¿Qué pasó, Zair? Claro, claro, eso sí también. Tamaño entre 2. Entonces, por ejemplo, probamos y nos da, ¿no?, el AC. Entonces, si nosotros también le pasamos CPC, nos daría. Bueno, no le he pasado lo que son dos casos, entonces se va a buguear. Bueno, ahí sí. Y bueno, de esa manera tenemos, ¿no? Pero si digamos que luego nos piden el tamaño medio de un arreglo, creo, básicamente sería de esa manera, ¿no? Tal vez porque aquí está empezando como lo indiqué en 0, 1, 2, ya no sería el 2, por así decirlo, en el medio. Pero básicamente si nosotros hacemos esto y le restamos, bueno, igual sería lo mismo, creo. Entonces no tendría mucho que ver. Pero si luego a futuro hay problemas en los cuales nos piden saber la posición media, entonces le podemos hacer lo que es para minimizar y no nos dé un número decimal, porque a veces puede dar error en la parte de que tome un número menor, porque si a veces tenemos un número 3,1, puede que tome el 3 y ya no nos tome la parte que sería 4, ¿no?, el número siguiente de la parte que esté hecho. Y bueno, de esta manera ya vimos que sí pasa. Entonces lo podemos copiar y ya le enviamos. Entonces vamos a esperar qué nos dice. Y nos dice que ya pasó, ¿no? Entonces ahora podemos ver otro problema tal vez. Por ejemplo, la balanza del destino. A ver, vamos a leerlo. Bien, aquí también nos da casos. Aquí nos da casos. Nos dice, en el corazón de una antigua ciudad se encuentra la mítica balanza del destino. Esta balanza tiene el poder de ajustar los eventos futuros dependiendo del peso colocado sobre ella. El guardián de la balanza, un sabio anciano, ha descubierto un patrón místico, pues el peso colocado en la balanza es divisible por 4. El destino se inclina ligeramente hacia la prosperidad, de lo contrario, se inclina hacia la adversidad. Bueno, a veces esto se hace largo, ¿no? Tu tarea es ayudar al sabio anciano a ajustar el peso de balanza siguiendo este patrón. Si el peso es divisible por 4,
incrementa su valor en 1 para traer la prosperidad. De lo contrario, decrementa su valor. Bien, entonces aquí ya nos da la descripción del problema, ¿no? Nos está diciendo de que si un número es divisible por 4, entonces si nos dice de forma general, tal vez digamos que en un problema no nos dan el 4. Si nosotros queremos saber si un número es divisible por otro, digamos que nos dan 10 entre 3, ¿no? Lo que funciona como módulo en la parte de código 10 módulo 3 es que si nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar un número que nos dé 10, ¿no? Pero no nos va a dar 10, entonces buscamos uno que se acerque. Entonces 3 por 3 nos daría 9, pero 10 menos 9, nos daría 1, ¿no? Y esto básicamente es lo que nos da el módulo, su residuo, de dividir estos dos números. Entonces, si en la parte de aquí nos daría 0, nos diría que hemos encontrado un número acá, un número que al multiplicarlo con nuestro divisor está haciendo igual, ¿no? Que el número que queremos. Entonces, de esa manera lo podemos resolver este problema, me imagino, básicamente. Pero como les dice, nos dice eh, divisible por 4. Hay problemas que no nos dan el 4, o sea, no nos dan un número estático, nos dan el número que ya ellos deseen. Digamos que nos dicen divisible por k y nos dan 3 y aquí nos dan 2 y tenemos que verificar. Entonces, por ejemplo, lo podríamos simular también, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera con lo que nos pide el ejercicio. Entonces, nos dan, ya tenemos nuestro número de caso y queremos nuestro número, que sería para el 5 y el 4. Entonces leemos el num. Entonces, si num es divisible por 4, entonces nos dice que a num o 0, a num le sumamos 1. Si no, en el caso contrario, a nuestro número le restamos. Y quiere que imprimamos lo que es nuestro número. Entonces podemos comprobar si pasa o no pasa en nuestros casos. Sí, ¿no? Y nos da 4 y 5 de salida. Pero digamos que el 4 ya no es un número estático, sino es un número dinámico. Entonces digamos que nos dicen k y también lo leemos el k. Entonces cambiamos nuestros casos y le pasamos también el 5. Si el 5 queremos verificar si es divisible por 3 y si el 4 es divisible por el 2. Entonces básicamente aquí nos daría, como no es divisible el 5 entre el 3, nos daría 4, ¿no? Y aquí se nos daría 5. Bueno, para cambiarlo vamos a ponerle un número 6 y un número, a ver, aquí si es divisible, bueno, el 7 entonces. Aquí nos daría 6 y 5, porque ya le hemos pasado ya algo más dinámico. Entonces aquí tenemos, ¿no? Pasan los casos. En el primer caso, nuestro número va a ser 7. Aquí nuestro número, primer caso, nuestro número es 7, ¿no? Y luego el k le estamos diciendo que sea 3, un igual a 3 en el primer caso. Entonces luego, bueno, aquí todavía falta, sí, sí, sí. Pero igual había dado, porque igual no es divisible por 4. Bueno, igual le damos de nuevo. Igual nos va a dar, ¿no? 6 y 5. Vamos a cambiarle, por ejemplo, no sé, un número cualquiera, 150, si es divisible, vamos a ponerle 151. Y aquí, no sé, 30 y 46 ya. Y le damos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya no, en nuestro primer caso el número va a ser 151 y el k va a ser igual a 3 y tenemos que verificar si 151 es divisible entre 3. Y luego en el segundo caso, digamos que ahora ya pasamos al segundo caso, nuestro número va a tomar el valor de 46 y el k va a ser 2. Y luego hace la operación, ¿no? Verifica, por ejemplo, el 46 si es divisible entre 2. Si es así y nos da residuo 0, le aumentamos el número.
Aquí nos daría 150 y 47, sí, como hemos podido ver. Entonces, de esta manera también podría ser de una manera más dinámica, por si tal vez les puede servir a futuro para un problema. Pero de esta manera hemos resuelto la D también. No sé si ya cargó o no le envié. Ah, creo que no le he enviado. Bueno, ya. Básicamente aquí nos pide que sea 4. Entonces ya con esto pasaría nuestro caso. No sé si alguien tiene una duda sobre esto. Si alguien lo tiene, puede preguntarlo nada más. Y normal, estamos para ayudarlos. Creo que faltaba este problema, si no me equivoco. Este. Ah, no, faltaba este. Ah, ya, este por ejemplo nos pedía. Este problema básicamente nos dice que quiere saber el producto de los números y a veces quitemos un número. Entonces básicamente si nosotros vamos a simularlo, digamos que nos dan ese caso de ahí, por ejemplo, nos dicen, nos dicen que el tamaño del arreglo va a ser 4. Entonces tenemos así, 1, 2, 3 y 4. Esto es nuestro tamaño. Bueno, el n siempre es el tamaño del arreglo. Y lo que nos dice es, por ejemplo, que al principio no quieren que el 1 se multiplique con los demás números. Entonces solo quiere, por ejemplo, en el primer caso de este problema, bueno, de este conjunto de elementos que tiene este vector, vamos a hacer la secuencia que nos dice que mientras vamos pasando, vamos también exceptuando algunos elementos que no queremos que se multipliquen. Digamos, primero no queremos que aparezca el 1, entonces no tomamos el 1 y le decimos 2 por 3 y por 4. Y de esta manera nos dice que nos da 24, ¿no? Luego nos dice que ya no quiere que tome el 2, sino toma el 1, el 3 y el 4. Y luego nos dice el 1, el 2 y el 4 también. Aquí nos da 12, aquí nos da 8. Y por último nos dice que quiere el 1 por el 2 y por el 3. Y nos da 6. Hasta ahí, o sea, a simple vista lo podemos hacer, ¿no? Porque lo multiplicamos y nosotros elegimos los números. Pero nosotros de una manera sencilla, no sé si alguien a ver tiene una idea y lo podría tal vez decir. Si lo tiene normal y lo puede escribir en el chat. A ver, no sé si Hamilton, ¿tienes alguna idea por este problema? De cómo puedes hacer de que mientras vas exceptuando los números, te va dando su multiplicación de cada uno de ellos, o no. O Valabarca, o Giancarlos, o Jefferson, o Sergio. ¿Alguno tiene una idea? Bien, si no, vamos a intentarlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo podemos ver si nosotros multiplicamos todos los números, ya sea 2 por, bueno, desde el 1, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4. Esto nos va a dar igual 24. Pero supongamos que ya no quiero el 1. Entonces, si yo tengo mi rango total de todas las multiplicaciones, como he ido multiplicando uno por uno, entonces yo no quiero multiplicar el 1, entonces le digo 24 entre 1, ¿no? Y de esta manera tendría 24 para el primero cuando ya le estoy quitando. Digamos que ya no quiero ahora el 2, entonces le digo 24 entre 2 y esto nos daría 12. Y luego digamos que quiero
ya que no esté el 3, he leído 24 entre 3, ¿no? Y de esta manera nos daría 8. Y igualmente para el último caso, que sería 24 entre 6. Bueno, no, entre 6 no, entre 4 mismo. Y de esta manera sería el 6. Entonces de esta manera tenemos ya la respuesta básicamente, ¿no? Que sería estos elementos. Entonces esto lo podríamos llevar a código de la siguiente manera. Ya tenemos nuestros casos ya hechos. Entonces leemos el tamaño de nuestro arreglo sin n. Luego creamos nuestro vector donde vamos a guardar nuestros elementos. Vamos a llamar nums. Le creamos, vamos a insertar los datos de nuestro vector, ¿no? Y le decimos sin nums de i. Entonces de esta manera tenemos ya el 1, 2, el 3 y el 4 dentro de un arreglo. Hacemos un precálculo de toda la multiplicación. Le ponemos multi igual a 1. Y también hacemos un for i igual a 0 y menor que n. Y más. Y le decimos que multi por igual a nums de i. Entonces, en la parte que es de aquí, a ver, voy a sacar el snipping. Entonces, en la parte de aquí, básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar 1 por 2 por 3 y por 4. Por ejemplo, cuando multi es 1, luego va a pasar a hacer lo de que multiplica, ¿no? Básicamente multiplica el 1 por el 2, que sería cuando la posición sea ya 1, cuando i sea 1. Y así estamos trayendo el elemento. Entonces así vamos trayendo la operación de nuestros números. Entonces, ahí ya tenemos la multiplicación de todos los elementos, ¿no? Pero nosotros queremos almacenar las respuestas también. Entonces tendríamos que usar otro vector, el que lo llamaríamos ans, que también va a tener el mismo tamaño de n. Entonces, digamos que ahora queremos la multiplicación por cada uno, ¿no? Entonces decimos i igual a 0, menor que n, y más. Entonces, si queremos la operación ya hecha, operación le vamos a decir, entonces sería operación, y aquí vamos a decir lo de multiplicación, lo de multi, entre nums de i. Entonces, cuando cada vez que recorre el esto, va a iterar, por ejemplo, va a dividir 24 entre 1, luego 24 entre 2, 24 entre 3, 24 entre 4. Y le decimos que esto lo queremos insertar, ¿no?, dentro de nuestra respuesta. Entonces le decimos pushback, operación. Y al final quiere que mostremos lo que es ese arreglo. Entonces ahora, por ejemplo, nos vamos a ya imprimir la respuesta. Menor que n y más. Y le decimos que queremos and de i. Y de esta manera, porque nos está pidiendo con espacio. Y luego, después de todo eso, quiere que tal vez aparezca con interlineado. Entonces, si nosotros le pasamos todos los casos, nos va a dar la respuesta de eso, que sería 24. Bueno, me dio random error, porque multinums CO, operación, aquí puede ser por esto. No, me está dando runtime error. Operación multi. No sé si alguien puede verlo, porque no, como en Idione no tengo ayuda de inteligencia. A ver, tengo el int sin, leo nuestro tamaño.
Ah, bueno, no le pasaba el tamaño, ¿no? De lo que va a hacer el nums. Y por eso de esa manera no está guardando. Bien, de esta manera entonces tenemos 24, 12, 8, 6 y nos da la respuesta, ¿no? Entonces, ahora como podemos ver que nos da la respuesta, le podemos pasar. Ah, bueno, ya me sale que he enviado la solución. Entonces, por ejemplo, lo podemos probar. ¿Cómo se llama el problema? Taller de pócimas de Morgana. Entonces le enviamos acá y nos sale acepte, ¿no? No sé si tal vez tienen una duda de ese problema en el cual les podría ayudar. Si no, vamos a pasar a los siguientes problemas. A ver, creo que por acá me había pasado mi compañero. Por ejemplo, acá tengo otro. Bien, aquí por ejemplo, vamos a leer el problema. Nos dice, en One Piece, Nico Robin ha encontrado un antiguo texto en una piedra poneglyph. Quiere saber si el texto es un palíndromo, ya que esto puede revelar un mensaje oculto. Tarea será ayudar a Robin creando una función que verifique si una cadena dada es un palíndromo. Para nosotros saber si un elemento es palíndromo, lo podemos hacer de muchas maneras. C++ también tiene su propia versión. Vamos a hacerlo primero con lo que hemos visto tal vez en clase. Digamos que tenemos el primero número de casos, ya lo tenemos. Luego tenemos nuestro string, digamos que lo vamos a llamar S. Las palabras palíndromas significan que se leen del reverso igual que al inicio, ¿no? Por ejemplo, si leo Aradara, también si empiezo desde el final, Aradara también se lee igual. Entonces, digamos, una manera de poder hacerlo es, digamos, creo un string que tal vez esté vacío, ¿no? Digamos, ans. Y de esta manera ya está ahí. Luego, nosotros como queremos verificar que si empezando desde el final hasta el inicio va a ser igual a eso, podemos ir agregando nuestros elementos. Por ejemplo, digamos que ya quiero empezar mi i igual a s.size, mientras i sea mayor o igual que 0 y menos menos. Y de esta manera estaríamos empezando desde la a o desde la e, pero del final. Entonces le podemos decir que ans más igual s de i, y se va a ir agregando todos nuestros elementos. Y básicamente si al final nosotros decimos ans es igual a s, entonces nuestra palabra es palíndromo, sí o sí. Si no cumple ese caso, entonces le decimos que no, ¿no? Entonces lo podemos probar también. Por ejemplo, le pasamos esto. Vamos a ver si es de esta manera. Char. Ah, bueno. Ah, bueno, le estoy pasando un char. Claro, tienes razón. Ah, bueno, él me dice no, porque... A ver, vamos a imprimir ans. ¿Qué me está dando ans? Cout ans. Entonces, por ejemplo, podemos así, de esta manera también debuguear. Por ejemplo, aradara me dice que no es igual. Aradara, pero está haciendo la misma manera. Porque me está diciendo que no es igual a S. A ver si yo le quito esto. Aradara, SPI, no. Creo que está tomando un espacio de más que no me está diciendo lo mismo. Porque si yo le paso, por ejemplo, en vez de esto, le paso esto, esto y esto, básicamente me va a dar que sí,
ans no es igual, dice. Aradara, aradara. Sí, es lo mismo. Estoy imprimiendo ans y me dice que aradara no es lo mismo que este, porque, a ver, if s es igual a ans, entonces lo imprimimos, ¿no? CO, sí, caso contrario, CO, no. No, bueno, falta el ans. Me dice que no, aradara no es. Ara, claro, eso también podría ser. Puede que no esté tomando un carácter y de esa manera no me lo está tomando. Y sí, está tomando un espacio más en el cual no me está leyendo. Entonces, si yo le pongo esto, ya básicamente me debería dejar. Sí, claro. Gracias también, Sadir, por eso. Ah, claro, es que en teoría, cuando le estoy pasando el size, estoy diciendo básicamente, a ver, vamos a leerlo. Son cosas que a veces también nos puede pasar a todos. Entonces, básicamente, mi error estaba haciendo, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 8. 8 caracteres. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tiene 9. Entonces digamos que eso tiene 9 caracteres y su tamaño es 9, ¿no? Pero yo le estaba diciendo que empiece en 9. Pero cuando nosotros vamos a las posiciones, digamos 0, 1, 2, no va a ir hasta 9, sino va a ir hasta 8. Es por eso que ese punto 6 menos 1. Eso ha sido de una manera, vamos a probarla. Si esto pasa, por ejemplo, elimino esto, más que todo fue para debuguear. Entonces de esta manera me podría pasar. De esta manera, creo que al principio es la más sencilla. Y luego ya viene una que es ya con la funcionalidad de C++, que básicamente nosotros podemos decirle, creamos una string, digamos igual ans, y le igualamos a S, ¿no? Y si nosotros, hay una función en C++ que se llama reverse, no sé si hicieron iteradores ahí, o no. Ah, ya, bien, bien. Entonces, lo que hace reverse, bueno, su nombre mismo dice, ¿no? Lo que hace es invertir la cadena. Entonces nosotros tenemos que pasarle un inicio, por así decirlo. Digamos que tenemos nuestra cadena que se llama ans y le pasamos el begin, ¿no? El begin y luego ans.end. Igual también nosotros podemos condicionar nuestro reverse. Digamos que nuestro reverse queremos que vaya digamos que queremos que vaya desde el inicio. Ans.begin apunta a la primera posición que sería 0. Y si nosotros queremos que vaya, por ejemplo, que toda la cadena se invierta desde 0, digamos, desde el inicio hasta 2, entonces también podemos hacer eso, de que podemos invertir, por ejemplo, begin, y le ponemos también ans.begin más 2. Entonces de esta manera también podemos invertir caracteres por intervalos. Digamos que tenemos a araña.
si nosotros le pasamos primero el primero, básicamente invertiría todo, ¿no? Sería a ñara. Esto sería para el primero. Pero para el segundo, digamos, por ejemplo, le estoy diciendo que empiece desde el inicio y que vaya desde el inicio más 2. ¿Esto qué nos quiere indicar? Que va a ir desde araña. A ver, espera, no le he puesto la N acá. Entonces, se va a invertir todo desde el inicio hasta el 2. Entonces, aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 2. Entonces, todo este intervalo de aquí se va a invertir. Ahí no se puede ver bien reflejado porque básicamente sería lo mismo. Pero supongamos que ya nos dan araña, nos dan otro. Vamos a hacerlo con otro ejemplo porque ahí no se aprecia muy bien. No sé, digamos que sea como esto, ¿no? One Piece. One Piece. Entonces, al principio, si nosotros invertimos One Piece desde el inicio y que apunte hasta el end, que el end sería básicamente el final, menos el final de nuestro arreglo. No en el A, sino uno fuera, sino que toma hasta el final de eso. Entonces básicamente nos va a apuntar hasta el final. Pero aquí le estamos diciendo que solo invierta los caracteres desde el inicio, o sea, inicio, más 2. Entonces, en el primer reverse que nosotros hemos hecho, nos va a invertir todo, ¿no? S, I, P, E, N, O. Y acá abajo nos va a decir que solo queremos invertir one. Digamos que aquí tenemos el 0, 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero le estamos diciendo que desde nuestro inicio hasta inicio más 2, que sería hasta 1, ¿no? Entonces sería, básicamente sería eno piece. Entonces de esta manera, como hemos podido ver, así también podemos hacer el reverse, es una función de C++. Entonces aquí para este problema, si lo queremos invertir, básicamente sería el S, su inicio, y queremos que lo invierta todo, ¿no? Entonces va también su apuntadora al final. Entonces básicamente ahora también podemos comprobar lo mismo. Si S es igual a ANS, que nos diga que sí. Si no, que no. Entonces si nosotros también le pasamos esos dos casos, nos va a decir, ¿no? Sí y no, como podemos ver. Esa es una parte de lo que es el reverse, por ejemplo. Entonces nos dice que ya pasó los casos. Y de esa manera ya tenemos todo. Chévere. Bien. Ahora, por ejemplo, creo que tengo por acá otro problema. Hallar el máximo elemento. Bien, el máximo elemento viene de, por así decirlo, de cuál es el mayor de todos, ¿no? Creo que eso todos hemos visto alguna vez, en la cual nosotros buscamos el máximo elemento y todo eso. Entonces, si nosotros queremos ver de una manera el máximo elemento, podríamos hacerlo de una manera básica en la cual nosotros sabemos, ¿no? Ir comparando, digamos, el 13 y el 14, ¿quién es mayor? 14. Entre el 14 y el 16, ¿quién es el mayor? El 16, entonces nuestro mayor se actualiza. El 16 entre el 15, ¿quién es el mayor? Creo que es el 16, entonces ahí ya básicamente decimos que el 16 es nuestro elemento mayor. Entonces, de una manera en la cual lo podemos hacer es, por ejemplo, ya tenemos los casos, leemos nuestros
nuestros elementos que tenemos dentro de nuestro vector. O también no podemos hacerlo dentro del vector, sino básicamente de frente ya de un for. Por ejemplo, leemos el n, hacemos int igual a 0, menor que n y más. Y decimos, por ejemplo, digamos que ya inicializamos nuestra máxima edad. Si nosotros queremos maximizar, entonces podemos hacerlo básicamente de esta manera. Digamos que tenemos un número muy menor que todos ellos. Por ejemplo, no sé si aquí indica que sean positivos. Bueno, no dice, pero asumamos que nuestro máximo valor mínimo, digamos que tenemos max element, lo vamos a llamar max element, le decimos que sea -1, ¿no? Porque luego cuando encuentre un elemento mayor a este, se va a reemplazar. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que son las edades, entonces decimos edad, leemos su edad, y vamos comparando, ¿no? Si la edad, le vamos a poner mejor máxima edad, si la edad que estamos leyendo ahorita es mayor que la máxima edad, entonces máxima edad también se actualiza, ¿no? La máxima edad, max edad va a ser igual a la nueva edad que le estamos pasando. Entonces al final de todo quiere que imprimamos la máxima edad. Y es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el 13, 14, 16 y 15. Cuando nosotros ponemos tal vez nuestra vista en los números, sí, al toque se redirige al 16, ¿no? Como mayor. Pero digamos que recién estamos aprendiendo a ver cuál es un número mayor. Entonces, primero compararíamos el 13 con el 14. ¿Qué número es mayor? El 14. Entonces, hasta ahí está bien. Hasta ahí tenemos que nuestro valor mayor igual a 14. Luego comparamos el 14 con el 16. ¿Quién es mayor? El 16. Entonces actualizamos nuestro mayor, ¿no? Nuestro mayor es igual a 16. Luego comparamos el 16 y el 15 y vemos que ya no es mayor el 15, sino que igual sigue siendo mayor el 16. Entonces acá tampoco no hacemos nada. Entonces aquí por eso en código hemos dicho de que si la edad es mayor a la máxima edad, entonces ahí ya va viendo eso, ¿no? Por ejemplo, si ahora nosotros le pasamos estos valores, nos tendría que dar ya la respuesta. Y ahí tenemos, por ejemplo, 16, 40, 13, ¿no? Entonces le copiamos y enviamos nuestra solución, que ya estaría resuelta. Ya nos pasó. Bien, ahora también tenemos otro problema por acá. Bueno, ya mi compañero Zaire ya lo había hecho. No sé si de momento alguien tiene alguna duda. Igual lo puedo apoyar en esa parte. De momento todo claro, ¿no? Todos están entendiendo. Hamilton, Malabarca, Daniel, Jefferson. Sí, todo bien, dice. Ya, muy bien, muy bien. Bien, por ejemplo, acá nos dice, filtrando múltiplos, escribe un programa que lea una secuencia n de enteros y un k entero. Entonces, y nos dice, reemplaza los enteros que no sean múltiplos de k por una x mayúscula. La primera línea de entrada siempre representa el número de casos del problema. La segunda línea de entrada es un entero n, el cual de los números de secuencia. Luego nos dice de nuevo la cantidad, por ejemplo, aquí nos da la cantidad de números, que es 1, 2, 3, 4 y 5, y luego nos dice lo que queremos hacer. Nos quiere que filtremos de acuerdo a este número que le pasemos, si es múltiplo los números que tiene nuestro arreglo. Entonces, básicamente igual tenemos casos, como podemos ver casi siempre tenemos casos. Entonces leemos el tamaño de nuestro arreglo, luego tenemos un vector de tipo enteros, y lo vamos a llamar nums, y también tiene un tamaño de n. Vamos a leer los datos para nuestro vector.
entonces le decimos nums, bueno, leemos, ¿no? Sin nums de i. Para cada, cuando el i sea 0 va a leer el 1, cuando el i sea 2 va a leer el 2, cuando el i sea 3 va a leer el 3, y así, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos, por ejemplo, por decirlo, nuestro arreglo. Ahora lo que nos pide es que nosotros leamos un número k nos dice. Que este número, tenemos que ver si los números, por ejemplo, tenemos que ver si 1, 2, 3, 4, 5 son divisibles por 2. Por ejemplo, a simple vista, ¿cuáles son divisibles por 2? Solo el 2 y el 4. En el otro caso nos pide el 3, entonces tendríamos que buscar los múltiplos de 3. Y los que no son múltiplos, entonces lo está poniendo con una X. Entonces ya leímos ahí nuestro eso, entonces vamos a recorrer nuestro vector. Y digamos que ahora, ¿no? Verificamos si nums de i es divisible por k, o sea, el residuo es igual a 0. Entonces nosotros le decimos que imprima, ¿no? Cout nums de i y hacemos lo que continúe. En el caso contrario nos dice que nosotros imprimamos las x. Entonces nosotros vamos a imprimir las x. Y bueno, al final, como van a haber casos, le agregamos el espacio entre líneas. Entonces ahí le pasamos. Y ahora lo testeamos, ¿no? Nos debería dejar lo mismo que nos está dando abajo de respuesta. Bien, ahí tenía un error. 0. Ya, porque abajo me está dando repetidos. Acá, sí, estoy leyendo el esto. Aquí tengo mi número de casos. Leo el n, almaceno el tamaño del n, leo los elementos, leo el k, luego leo números de esto. Ah, bueno, sí está bien. Estaba viendo mal, pensaba que aquí era 3 y ya está. Ah, claro, sí, sí está bien, sí está bien. Aquí hay 2x, aquí también. Entonces de esta manera podemos ver que también pasó. Claro, entonces ahora básicamente por aquí, por ejemplo, nos sale que ya hemos resuelto, ¿no?, el problema. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro problema. La caja, a ver, se llama esto. No sé si ya lo hicimos. Ah, este es otro. Bueno, este sería bueno dejarles como reto porque es muy similar a lo que hemos hecho con el primer problema que se demostró. Por ejemplo, nos dice pushback, agrega el objeto mágico X a la caja de T. Lo voy a pasar eso y, o sea, ya quedaría para que lo puedan resolver. Ahora lo voy a mandar al chat. Ahí, esto es muy es bueno, es igual, como podemos ver, solo que tendríamos que eliminar todos los elementos, imprimir los elementos, ya cosa que hemos visto. Y básicamente eso ya les quedaría como reto. Pero es muy parecido al problema que hicimos al inicio, por ejemplo, al de aquí, al problema de aquí. Entonces ahí pueden desarrollarlo. Igual la grabación se va a subir y ustedes pueden visualizar cómo se resolvió ese primer problema. Digamos que, por ejemplo, aquí tengo otro problema que me ha pasado con mi compañero. Bien, a ver, nos dice,
En una cuadrícula de 8 por 8 se escribe una palabra que consiste en letras latinas, minúsculas verticalmente en una columna de arriba hacia abajo. La primera línea de entrada contiene un solo número de t, el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de 8 líneas, cada una con 8 caracteres de cada carácter en la cuadrícula. Es un representado un punto en una letra latina minúscula. La palabra se encuentra completamente en una sola columna y es continua desde el principio hasta el final sin espacios. Entonces, por ejemplo, aquí estamos leyendo los casos. Ya, quiere que eliminemos, por ejemplo, todos los puntos y solo tengamos los textos. Ya. Y luego también los, me imagino. Luego de. Y así, ¿no? Bien. Nos dice 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos puntos son? Ya nos da fijos también el tamaño de las letras. Este problema también se puede hacer uh, con muchas ideas, pero vamos a hacerlo de una manera en la cual tal vez sea más entendible. Lo podríamos hacer con un string, pero vamos a hacerlo con un vector en el cual sea los char de ads. Entonces, por ejemplo, nos dice que nuestro a ver, nuestra ans quiere que sea lost. Ya. Digamos que queremos nuestra respuesta porque vamos a ir agregando elementos a nuestra string. Entonces, por ejemplo, el tamaño ya lo tenemos, ¿no? Básicamente sería como una matriz de 8 por 8. Tenemos una matriz de 8 por 8. Digamos que es básicamente así. Perdón si no me sale bien. Digamos que aquí tengo una fila, dos filas y así hasta 8, de la fila 8. Entonces tengo que iterar los elementos de estas filas y voy viendo. Entonces de esa manera podemos tenerlos y verificando si no es un punto, entonces lo vamos sumando a nuestro string, ¿no? Por ejemplo, i igual a 0, i menor que 8, y más. El for in j, ya que es una matriz de 8 por 8, porque si no, no tendría mucho sentido. Y el j menor que 8 también, y más. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es leer todo nuestro char en este arreglo. Bueno, no lo estamos haciendo por un arreglo, podemos ir leyéndolo y verificando. Por ejemplo, decíamos que queremos leer el carácter, y le hicimos sin carácter. Entonces, por ejemplo, si nuestro carácter es diferente de un punto, o sea, si le decimos que no es un punto, sino que va a ser tal vez una letra, un A, M, E, entonces que básicamente a nuestro ans le agreguemos ese carácter, ¿no? Ans igual carácter. Y de esta manera podríamos tener básicamente solo el ans y ya lo vamos imprimiendo. Básicamente lo que estamos haciendo es, digamos, por ejemplo, el ejemplo donde hay T, H y E. Digamos para el T primero, por ejemplo. Cuando nosotros estamos leyendo,
nosotros tenemos 8 casillas, por así decirlo. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a hacer más grandecito. Y 8. Entonces yo tengo un punto acá, 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 un punto acá. Y aquí, en esta posición, hay un T, hay un carácter. Si nosotros queremos filtrar, o sea, no queremos los puntos, podríamos condicionar, ¿no? Digamos que todo esto es también un string. También lo podemos hacer como le dije con strings. Digamos que eso se va a llamar string fila. Entonces, fila va a tener sus índices también. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero de la manera que lo que estamos haciendo es más o menos igual este concepto. Entonces le decimos si cada que fila de i, que i va a ser igual desde 0 y es mayor o igual, bueno, i igual a mayor o igual que 0 y menor que, por ejemplo, aquí es 7, digamos que 8. Entonces si fila es diferente, ¿no? Si fila no es un punto, entonces no lo queremos al punto, sino que le estamos diciendo, si fila no es un punto, entonces básicamente va a ser una letra. Entonces de esta manera le estamos condicionando de que a nuestro ans, que sería un string vacío, le vayamos agregando, ¿no? Le decimos ans más igual fila de i, porque ahí ya lo estamos condicionando. Eso sería también otra idea con un vector, en el cual leemos todo esto dentro de un vector. Pero aquí lo podemos leer y mientras vamos recorriendo todos nuestros datos, que sería 16, o sea, sería 8 por 8, tendríamos 16 casillas, las cuales tendríamos 8, no, tendríamos 64, que 8, 8, 8, 8, 8, 8, y así. Entonces, aquí está el carácter se está leyendo 64 veces, y cada que el carácter se lee, estamos verificando si el carácter no es un punto, entonces se va agregando. Entonces, por ejemplo, si ahora le pasamos estos 5 casos, me debería dar lo de abajo, ¿no? Que sería I lost the game y todo. Bueno, me dio time limit. Tal vez porque se excedió, pero vamos a probarlo. A ver si me dejan hacerlo acá. Creo que esto no va a pasar porque tal vez es un poco pesadito. Ya es si. En este caso, por ejemplo, me dio time limit, ¿no? En la cual no pude obtener lo que es la respuesta porque excedió más de 5 segundos en cargar. Y esto es algo de que más adelante vamos a hablar lo que es complejidad algorítmica, en lo cual nos indica de que básicamente está demorando mucho en verificar porque estamos haciendo 64. Entonces también esto lo podríamos hacer de otra manera, en las cuales, por ejemplo, ya sea un vector, creo que un vector sería más fácil, y de ahí tendríamos la idea, ¿no? A ver, por el tiempo, tal vez lo podría dejar también como problema. O mejor lo intentamos. Vamos a intentarlo. Digamos que tenemos un vector string, de tipo string, el cual sea, le vamos a llamar como lo tenemos ahí, ¿no? Filas. Entonces, tenemos las filas, tenemos un string C, y por cada fila vamos a leer lo que es C. String C. Ah, bueno, aquí todavía. Bien, tenemos las filas. Ponemos filas.
int I igual a 0, I menor que n, bueno, I menor que cuando, que 8, y más. Entonces aquí decimos filas, bueno, aquí leemos string x sin x, y le decimos que filas.push back x. Entonces ya tendríamos básicamente todo lo que es parte de acá. Digamos que ahora, por ejemplo, queremos iterar, digamos que queremos un int que sea un for each, podemos hacer un for each también de p en s, y luego también un for de que sea de q en p. Creo que acá tiene que ser un char porque vamos a iterar por chars. Entonces si aquí le digo que aquí le voy a decir carácter, entonces por cada string solo voy a iterar 8 veces, ¿no? Que sería el tamaño. Entonces ya no estaría haciendo casi 64 veces recorrer todo, sino que solo por cada vez que ejecute el código solo vaya 8 y así no se hace tan tedioso. Entonces, de esta manera, por ejemplo, le podemos decir si carácter que es diferente de un punto, entonces nuestro ans, ahora voy a poner aquí el ans, aquí. Bueno, si no es un punto, la misma idea, ans más igual carácter. Entonces, de esa manera ya tenemos, si es que no me da error, ahora vamos a probarlo, porque aquí me dio error. A ver, sin ese, ya, le he puesto sin ese, y ahora sí. Vamos a ver si no, ya es X, bueno, no es X, sino que es filas, de filas. Filas. Voy me está diciendo que, claro, sí, acá es string. Acá es string y acá abajo sí ya es char. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí ya no nos dio time limit porque estamos agregando strings. Entonces ya no estaríamos estando básicamente 2, 8 veces leyendo, ¿no? Sino que básicamente, digamos, nuestra complejidad se disminuiría, ya que al momento de agregar un vector solo estaríamos agregando 8 filas, y solo si queremos verificar cada fila, entonces por su tamaño de cada fila, entonces ahí recién estamos recorriendo, y es de esa manera que ya nos da time limit. Esto también sirve demasiado porque no sé si tal vez alguna vez, algunos que tal vez ya hayan codeado tal vez en Java y eso, muchas veces nos dábamos cuenta que al momento de hacer clic demoraba mucho, ¿no? Y eso también es uno de los beneficios que te da programación objetiva, que te ayuda a ver la manera de hacer un código eficiente, y es lo que muchas veces algunos buscan, ¿no? Que, por ejemplo, cada vez que nosotros hagamos clic, se haga en la funcionalidad lo más rápido posible, ¿no? Por ejemplo, aquí me demoró 0.1 segundos, 0.01 segundos en hacer algo que aquí también se hacía de la misma manera. O sea, al final tenían el mismo fin, ambos daban el mismo resultado, pero uno te da muy lento, ¿no? Te da 5 segundos. Tal vez 5 segundos para nosotros no significa nada, pero para una empresa o algo así también siento que significa demasiado que demore 5 segundos. Y es por eso que también eso es uno de los beneficios de programación predictiva, que aprendes algoritmia y sabes hacer código eficiente. Y bien, ahora entonces, por ejemplo, si nosotros enviamos lo que es aquí nuestro código,
tendría que pasar. Y bueno, ya pasó, ¿no? Bien, ahora creo que le voy a dejar otro problema, sino para que ya mi amigo también pase, porque ya a las 5:30 creo que acaba la clase. Y entonces, este problema también lo voy a dejar para que lo intenten. Este problema lo voy a pasar al grupo. Y bueno, y a continuación también, problema también parecido a lo visto. También pueden resolverlo. Entonces ahora le voy a dar pase a mi compañero que también va a explicar algunos problemas.